nos siga dando todo lo que necesitamos para que así sigamos firmes en nuestro caminar con el Señor sin fluctuar. Y que esta mañana que el Señor nos pueda revelar a través de su palabra que el gozo que viene de Él no puede apagar este mundo pecaminoso. Entonces le invito a que puedan abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 16. La serie de predicación de Juan que estamos trayendo hasta aquí, el Señor nos ha ayudado y tenemos fe y confianza que Él seguirá ayudándonos para así seguir revelando su palabra a su pueblo. Juan capítulo 16, desde el versículo 16 en adelante, que vamos a estar desarrollando esta mañana. Y les invito a aquellos que puedan ponerse de pie, si me pueden acompañar en oración en este momento, para que el Señor, el Dios de paz, nos ayude a comprender y entender su palabra. Entonces clamemos a Él. Santo y soberano Dios, tú que eres el mismo desde antes, ahora y siempre será. Tú que sostienes tu creación por tu misericordia y tú que nos has revelado tu palabra a través de tu Espíritu y que nos permite comprender y entender esta mañana, clamamos, Señor, que una vez más tú seas el que nos revela, Señor, tu palabra, para que así, Señor, podamos comprender y entender que en este mundo tendremos aflicciones, pero que tú, Señor, nos has prometido y nos has dado ese gozo que viene de ti, que está encima de la circunstancia. Ayúdanos a comprender, Señor, esta mañana. Por ello te entregamos en tu mano tu palabra, te entregamos en tu mano este momento y nuestro corazón. Sosténnos en ti, Señor, y háblanos esta mañana. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden ocupar su asiento y si me puede seguir en su mirada, en el libro de Juan capítulo 16, desde el versículo 16 en adelante, dice así la palabra del Señor: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarles y le dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntáis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidireis al Padre en mi nombre, os lo dará.
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Fin de la cita de la palabra. Aquí la palabra del Señor una vez más nos aclara y declara y nos va a seguir revelando cosas que la mente humana, la mente nuestra quizás va a ser un poco difícil de entender y comprender lo que el Señor estaba queriendo comunicar a sus discípulos. Y Jesús sigue en su discurso en el aposento alto. En este caso ya no está más sentado en un lugar, sino que iba ya camino a Getsemaní. Ya iba ya al rumbo a ese lugar donde va a pasar tiempo de oración con sus padres, donde va a interceder por lo suyo. Entonces seguían caminando con sus discípulos y yendo por el camino empezó a mencionar esta palabra que acabamos de escuchar. Jesús nunca perdió tiempo para enseñarle a sus discípulos. Nunca perdió tiempo de prepararles a sus discípulos de lo que se estaba aproximando. Ya le quedaba pocas horas a Jesús de tener esa comunión cercana con ellos antes de su partida. Este es el tiempo donde Judas estaba negociando ya de su Señor, entregándole ya a su Señor por 30 monedas de plata. ¿Para qué? Para que se cumpliese la Escritura. Y era difícil de comprender a estos discípulos lo que Jesús estaba mencionando en este momento. Las horas ya estaban viniendo, ya la hora de crucifixión, de entregar a Jesús, ya estaba a punto de ser consumados. La muerte de Jesús estaba ya en camino, donde la victoria más grande sobre el adversario también se venía aproximando, porque a través de su muerte y de su resurrección, Cristo nos dio vida en nuestra muerte espiritual de la cual estábamos, en su muerte y su resurrección. Y en este capítulo y en este versículo, donde vamos a empezar a desarrollar el versículo 16, donde Jesús le dice a sus discípulos: todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Cómo entender este texto? ¿Cómo comprender este texto? Debemos hacer una conexión directa para después darle el tema de lo cual hoy quiero compartir con ustedes. El versículo 16, y después vamos a pasar directamente al 22, dice: todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. El 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y el tema de lo cual hoy quiero compartir con ustedes: nadie nos quitará nuestro o vuestro gozo. Nadie nos puede quitar ese gozo. Nadie nos arrebatará realmente ese gozo que el Señor da. Porque ese gozo que aquí está hablando el Señor no es de este mundo. Este gozo no corresponde a este mundo, pero es un poco difícil de entender y comprender la palabra mencionada. La razón de que a los discípulos les costó, a nosotros nos va a costar, y a muchos les va a seguir costando mucho más todavía a aquellos que no les tiene el Espíritu. Porque a los discípulos les costó entender, porque todavía el Espíritu Santo no venía en la vida de ellos. Estaban todavía ellos sin el Espíritu Santo en su vida, teniendo a Cristo presente, pero había cosas que todavía ellos no pudieron razonar,
porque el Señor mismo lo había dicho a ellos. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo los enseñará y lo hará recordar toda esta enseñanza que yo le estoy diciendo ahora. Entonces esa es la razón que a los discípulos les costó a ellos comprender y entender. Como para muchos va a ser una rompecabezas también entender este texto. Todavía un poco y no me veréis. Todavía un poco y me veréis. Si uno dice, pero cuán difícil, ¿qué es lo que el Señor quiso decir aquí? Los discípulos también tuvieron ese problema. No entendieron, no comprendieron lo que Jesús estaba diciendo. Por eso el versículo siguiente, el Señor empieza ya a escuchar lo que ellos estaban diciendo en este momento. Se preguntaron entre sí de lo que Jesús estaba diciendo. Me imagino que lo que venía más atrás, porque no sé cómo fue el camino de Jerusalén, realmente a Getsemaní, pero me imagino que un camino angosto donde están caminando 12 personas, 11 discípulos y Jesús, que uno se iba adelante, otro se iba atrás. Entonces, un momento dado hubo esas dudas que ellos mismos empezaron a hacer esas preguntas entre sí. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo decir aquí? ¿Qué es lo que el maestro nos quiere enseñar aquí? ¿Qué es lo que está mencionando aquí nuestro maestro? Que todavía un poco y me veréis, y todavía un poco y no me veréis. O me voy al Padre. Estaba completamente confundido, estaba completamente entristecido más todavía ellos por la circunstancia que ellos estaban pasando. Estaba a punto de experimentar también estos discípulos la mayor aflicción de su vida, la pérdida de su maestro. Era tan difícil entender y comprender la situación que ellos estaban atravesando. Y más todavía va a ser mucho más difícil todavía viéndole a uno de sus compañeros llegar con una comitiva para entregarle a su Señor, Judas Iscariote. La mente humana no comprendería, no entendería. Si nosotros estuviéramos en el lugar de los discípulos, si uno de ellos era nosotros, tendríamos la misma situación, el mismo problema que ellos tuvieron. Nosotros hoy día tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo ya ha venido. Porque en aquel tiempo todavía no estaba aconteciendo esto. Entonces, fue tan difícil para ellos entender y comprender, como muchos también este texto le va a hacer un gran rompecabezas. Pero Jesús nunca se quedó sin darle una explicación clara lo que él había mencionado. No le han dejado a ellos la oscuridad, sino que lo han dado a ellos la claridad y lo tratan de explicarle otra vez a ellos, a pesar que no haya entendido en ese momento, después lo iba a entender. Y eso es la razón por la que muchas veces nos cuesta a nosotros entender y comprender. ¿Por qué razón? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo dañado de pecado, en un mundo donde no se quiere saber nada de las cosas buenas. Y donde en realidad es tan difícil de comprender esto. Y mucho más difícil todavía aquellos que nunca recibirá el Espíritu Santo, sino solamente los suyos recibirán. Eso es lo que hemos visto y entendido ya también en el versículo 17 del capítulo 14, donde el Señor estaba hablando justamente cuando habla de despedir ya estas cosas, pero el Señor ya estaba aclarando también en el versículo 12, el que cree en Él hará grandes cosas también.
Y el versículo siguiente también, donde el Señor estaba mencionando sobre el Espíritu Santo, donde Él mismo estaba diciendo a sus discípulos que era necesario que Él se vaya para que el Espíritu Santo venga, el 16:7, pero os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, el Consolador yo voy a enviar. ¿Y por qué los discípulos iban a entender y comprender desde aquel momento y que el mundo no puede recibir esto? Es porque el Señor lo ha escogido a ellos. El Señor lo escogió a sus discípulos, como también el Señor que nos escoge a nosotros y nos hace ver y entender lo que para el mundo va a seguir siendo un rompecabezas. Eso fue lo que el Señor nos ha demostrado también en Juan 15:16, donde el Señor ha dicho: yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué? Para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Pero ellos aún seguían confundidos, a pesar que ya ha sido escogido por el Señor. Seguía confundido por lo que su maestro lo estaba enseñando. Y eso fue lo que el versículo 19 y 20, el maestro, el Señor, lo aclaró y lo declaró a ellos también lo que a ellos le estaban esperando. El versículo 19 dice: Jesús conoció que quería preguntarle y le dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de lo que dije todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y el 20, de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mis queridos hermanos y hermanas presentes, amigos presentes, el mundo celebró la muerte de Jesús. Pero no puede ser eso, ¿sí? Una vez más la Biblia menciona al mundo. ¿Y dónde abarcaba el mundo? ¿Hasta dónde justamente abarcaba en aquel entonces la palabra mencionada del mundo aquí? Lo que había escuchado el Evangelio, lo que había rechazado el Evangelio y lo que se rebelaron contra la enseñanza de Jesús, se alegraron al momento que Cristo Jesús fue crucificado, donde la multitud pidieron a voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pero el pueblo del Señor, el pueblo escogido, el pueblo celestial del Señor, iba a pasar una tristeza tremenda, de lo cual nosotros no vamos a poder entender y comprender el corazón de los discípulos en aquel entonces cuando confrontaron esta situación real. Este mundo pecaminoso siempre no estarán de acuerdo con la palabra del Señor si el Señor no les revela. Y si no están de acuerdo con la palabra del Señor, siempre se alegrarán de las cosas que para ellos son rebeldía. Y por causa de Cristo, de la pérdida realmente tan grande para los discípulos, para ellos eran una victoria. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Eso es lo que hemos aprendido también en Juan capítulo 8. Ellos se creían generación de Abraham, generación que se mantenía con una fe en alta. El Señor lo demostró a ellos. Lo que ellos estaban practicando era contra el principio de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces no eran hijos de Dios, no eran hijos de Abraham, sino eran hijos del diablo. Y el diablo se alegró porque creyó que
había culminado con Jesús. La buena noticia para el mundo actual que Jesús había muerto, y la mala noticia para el mundo que Jesús ha resucitado. No le pudo retener la tumba a Cristo Jesús. No le pudo retener ese lugar a Jesús. Entonces fue derrotado el enemigo. Y esto fue esta tristeza de lo que los discípulos iban a confrontar, se iba a convertir en gozo. Pero ¿cómo entender, cómo comprender este gozo nosotros con una mente entenebrecida, con una mente pecaminosa, una mente que muchas veces no dejan lugar a que la palabra del Señor penetre en él? La misma situación que causó tristeza a los discípulos, ahora se convertirían de alegría y de gozo. Y eso nos lleva justamente en un ejemplo claro que el Señor dejó, el versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. La mujer que ha dado a luz sabe lo que es el parto. La mujer que ha dado a luz sabe que esta situación es tan, pero tan dolorosa. Pero acontece algo increíble cuando el bebé se han traído al brazo o el brazo de la madre. Ese dolor o ese bebé que fue el motivo de tanto dolor se convierte de repente de un motivo de mucho gozo. Muchas mujeres, me imagino, que juran y rejuran muchas veces en el procedimiento de parto que nunca más voy a tener otro bebé. Estando en ese procedimiento de dolor tremendo, se le pasa por su mente, jamás volveré a tener otro hijo. Pero después de tener en su brazo el bebé, se olvida, vuelve a embarazarse, vuelve a pasar por la misma situación, vuelve otra vez con la misma situación. ¿Por qué? Porque eso se ha convertido en gozo en su vida. Pocas cosas son lo que produce tanto dolor como el parto. Como también tan pocas cosas son lo que produce tanto gozo de recibir una criatura en brazos. Jesús estaba diciendo, y lo que están queriendo enseñarle a sus discípulos, lo que ellos iban a pasar es como similar a una mujer que da a luz. Ese 3 días que Jesús estuvo en la tumba fue muy doloroso como el parto para los discípulos. No me quiero imaginar el dolor que causó ese momento de que su Señor, su Maestro, haya sido muerto y de lo peor manera ser crucificado en la cruz. Ser crucificado en la cruz.
Pero cuando llegó el domingo de Pascua, esta tristeza se había convertido de gran gozo en el corazón de los discípulos. Entonces esa fue la enseñanza que Jesús le estaban llevando a ellos, mostrándole a ellos lo que a ellos le estaban esperando. Algo práctico para que ellos comprendan lo que a ellos le estaba esperando. Y fueron lo que ellos pasaron. Esa es la promesa de Cristo aquí también para cada uno de nosotros. Ustedes tendrán gozo en mí. A sus discípulos, ustedes tendrán gozo en mi resurrección. Que nada ni nadie lo quitará. La pregunta aquí es que, ¿de qué clase de gozo lo que Cristo está hablando aquí? Que nadie te puede quitar. Un gozo eterno, que es un gozo que nadie te puede arrebatar. Siendo que los discípulos de Jesús iban a seguir siendo el mismo. Ellos van a seguir viviendo en este mundo caído y pecaminoso, como la misma situación nuestra, que seguimos viviendo en este mundo pecaminoso después de que ser sido transformado, después de ser trasladado de esa tiniebla a su luz, seguimos en este mundo pecaminoso. No es que ahora tenemos un pueblo ya apartado, totalmente enmurallado, sino que seguimos siendo parte de este mundo caído. ¿Cuál es la diferencia realmente? Es la promesa del Señor Jesús que justamente nos está, y lo va a mostrar un poquitito más adelante el siguiente texto. Yo no sé cuál es nuestra situación actual, yo no sé con qué situación hoy ha venido aquí. Si está pasando con una situación muy difícil, o está atravesando una necesidad tremenda, y uno dice, nadie conoce mi situación. Hay alguien que conoce tu situación. Hay alguien que comprende tu situación. Hay alguien que ha pasado un momento difícil. Alguien que ha dicho, no tengo ni una almohada de donde recostar mi cabeza. Que fue el Rey de Reyes, Señor de Señores, que creó todas las cosas. Él conoce nuestra situación. Y aquí Él está hablando de un gozo que el mundo no puede quitártelos. ¿Por qué no te puede quitar este mundo? Porque este gozo no fue dado por el mundo. Por eso el mundo no te lo puede quitar. Por eso el anhelo y el deseo que tengo esta mañana, que todos los que estamos aquí hoy salgamos de este lugar gozoso, sabiendo y reconociendo la razón por la que el Señor nos escogió y lo que hoy somos en Él es y debe ser para su gracia. Por eso hoy quiero volver a leer en este momento con usted el versículo 16 para después leer el siguiente texto, el 22. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. El 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué fue lo que ha causado tristeza al corazón de los discípulos? El anuncio que Jesús se iba. Ese fue lo que le causó tristeza. Jesús le dijo a ellos, me queda muy poca hora con ustedes. Yo tengo que ser crucificado, yo tengo que abandonarle a ustedes.
yo tengo que irme, es necesario que yo me vaya. Entonces, le pesó tanto a los discípulos y se convirtió esto con una tristeza tremenda. Y si alguien en ese momento le hubiese sacado un tremendo tesoro para tratar de que ellos tengan gozo en cosas materiales o que le quieran pagarle a ellos, ellos no recibirían. No recibirían porque lo que ellos más estaban anhelando era la presencia de su maestro con ellos. Ese era lo que ellos estaban anhelando. Que su maestro nunca fueran separados de ellos. Que puedan vivir eternamente con su Señor. Y que puedan reinar ellos eternamente con su Señor. Pero Jesús le promete algo muy importante en este versículo. El versículo 16 le dijo a ellos: ustedes me verán. Ustedes me van a volver a ver. Y el versículo 22, yo le voy a volver a verle a ustedes. Eso es lo que el Señor le está prometiendo a ellos. Cuando yo regrese de la tumba, yo le voy a buscarle a ustedes y ustedes me verán y yo voy a volver a verle a ustedes. Y ustedes van a tener un gozo que nadie lo van a quitar de ustedes, ese gozo de volver a verme. No era la resurrección de Cristo lo que lo iban a alegrarle a ellos, sino de volver a ver a su Señor, de volver a tener una comunión con su Señor. Y eso es lo que nos enseña también Juan capítulo 20, el versículo 19 y 20, cuando habla de la resurrección de Cristo. Capítulo 20, el versículo 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero día de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró la mano y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No me quiero imaginar qué clase de regocijo tuvieron estos discípulos en ese momento de volver a ver a su Señor. Todavía un poco y no me verán. Todavía un poco y me verán. Y yo le voy a volver a verle a ustedes. Y esto será un gozo que nadie lo puede quitar de ustedes. Y Jesús se mantuvieron con ellos durante 40 días después de su resurrección. Y después Jesús ascendió al cielo. Ascendió al cielo. Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos en ese momento? Esta vez se convirtió realmente de tristeza la separación de su maestro de ellos. Pero en esta ocasión, ¿cómo fue que reaccionaron los discípulos? Vayan conmigo en Lucas capítulo 24. El versículo 50 al 53. Dice así la palabra del Señor. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolo, se les separó de ellos
y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Cuál era la diferencia en este? Ellos ya sabían que Jesús nunca lo iba a abandonarle a ellos. Experimentaron ya que Jesús cumple justamente lo que había prometido. Y ahora lo había prometido a ellos la venida del Espíritu Santo, que ya hemos visto también en Juan capítulo 14, el versículo 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya no iba a ser más temporales, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y esa promesa ellos ya tomaron para sí. Entonces esa era la diferencia de este momento y después del otro momento también, donde Cristo fue separado de ellos. Mis queridos hermanos y hermanas presentes, el gozo de un creyente no depende de la circunstancia. Te quede bien claro eso. El gozo de un creyente no depende de la circunstancia. El gozo del creyente depende de su relación personal con Jesús. De eso depende nuestro gozo. Nadie nos puede separar de Él. Nadie nos puede quitar este gozo. Nada ni nadie te puede quitar este gozo. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 8, el versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar de este gozo? Esa es la pregunta justamente al empezar aquí. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni los presentes, ni los porvenir, ni por los altos, ni los profundos, ni ninguna otra cosa creada no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién te puede quitar ese gozo? Nada. Nada. Por eso le digo a ustedes, el gozo que depende de la circunstancia no vale para nada. Son pasajeros y son traccioneros, lo que depende de la circunstancia. Por eso el Señor, que el próximo domingo vamos a estar desarrollando este texto, en el versículo 33 del capítulo 16, Él nos advierte y muy bien, nos deja bien claro que nuestra permanencia aquí en este mundo pecaminoso, dañado de toda clase de pecado, dice, esta cosa os es hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido
al mundo. Eso es lo que el Señor nos ha dicho y nos promete en su palabra. Jesús nunca prometió una vida libre de problemas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ven a Cristo y te va a liberar todos tus problemas. Y ya, porque la palabra del Señor nos habla que en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones, dificultades. Mientras que permanezcamos en este mundo caído, vamos a tener aflicción. Y eso tenemos que estar bien seguros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo dañado. Vivimos en un mundo pecaminoso. Pero Jesús nos dice, confía en mí. Confía en yo ya vencí a este mundo. Yo ya he vencido a este mundo. El mundo que hizo lo peor a Jesús. El mundo que no puede amar a Jesús. El mundo que no puede aceptar a Jesús. Por eso aquello que dice que Jesús es puro amor, que ama al mundo, que es Aishiyaranga y por todo, no conoce al verdadero Jesús de la Biblia. No conoce al verdadero Jesús de la Biblia. Donde nos muestra que este mundo también nunca puede amar a Jesús. Este mundo no puede aceptar a Jesús si el Señor no le revela. Si el Señor no se revela en él o en ella, jamás obtendrá. Jamás llegará a obtener una atracción hacia Jesús y hacia su palabra. Nunca aceptará, porque este mundo fue el que lo crucificó. Este mundo fue el que lo rechazó. Este mundo fue el que nunca lo aceptó a él como el Mesías. Este mundo hizo lo peor de los peores a Jesús, como ya lo he mencionado, crucificándole en la cruz. Una de las peores maneras de morir en aquel entonces, como peor delincuente, como peor de los peores, porque Él tomó nuestro lugar. Por eso se hizo maldito en la cruz, para que nosotros tengamos vida en Él. Pero como ya lo he dicho, la buena noticia es que la tumba no lo pudo retener a Jesús. Él se levantó. Él está reinando y reinará por siempre y para siempre. Y Él está cuidando de los suyos. De eso debemos estar seguros. Él está cuidando de los suyos. Por eso no hay forma ni manera que alguien nos pueda arrebatar de su mano. ¿Por qué? Porque nadie nos puede quitar de la mano de Cristo. Y nadie puede quitar de nosotros a Cristo, que Él mismo ha venido a morar en nuestras vidas. Nadie te puede quitar eso. Ni la circunstancia alguna. Porque lo que ya ha sido rescatado, ya ha sido redimido en Cristo y ya nadie puede volver a quitárselos. Por eso que alguno que dice, un cristiano puede volver a ir a la tiniebla, al mundo, no ha entendido la palabra del Señor. Porque lo que haya sido ya iluminado, siempre debe vivir como hijo de luz, nunca más como hijo de tinieblas. Ese gozo que el Señor está hablando aquí, como ya lo he dicho, no nos dio el mundo, por eso el mundo no nos puede quitar. No puede quitarnos. Ese gozo viene, ¿de dónde viene ese gozo? Viene del Padre. Por una buena relación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso justamente este gozo nadie nos puede quitar. Ningún gozo que viene de Él este mundo nos puede arrebatar. No, nada. Porque este mundo no te puede ofrecer el gozo que puede sustituir el gozo que viene de Cristo. No te puede dar. Puedes pensar en un momento, ahora puedes tener tu pensamiento.
algo que te puede causar en este momento un gran gozo, una gran alegría que te puede causar. Uno puede decir, sacarle una lotería. Otro puede pensar, a mí sería un gran gozo, una gran alegría volver a ver a mis seres queridos que hace tiempo no estoy volviendo a ver. Claro que sí, claro que va a causar un gozo en ese momento, pero ese gozo no va a ser nunca permanente. Nunca será permanente. Como también podés pensar en algo espiritual mismo. Podemos pensar en algo espiritual o algo que la Biblia te puede favorecer. Uno puede pedir, ¿cómo quiero obtener un buen marido? O un marido piadoso, o un marido que se sometan a la palabra del Señor. Y después pueden llegar a ser frustrados o frustradas, uno. ¿Por qué razón? Porque el mundo y lo que permanece en este mundo caído, un momento dado te va a desanimar. Mientras que permanezcamos en este mundo caído, un momento vamos a llegar a desanimarnos. Eso no puede pasar, dice alguno. Puede, porque estamos en este mundo. Y lo que son cosas del mundo son del mundo. Puede causar frustración y también puede causarte tristeza. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que permanece en el Señor, permanecerá para siempre. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 15 hasta el 17, justamente dice esas palabras que acabo de mencionar. Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los vanaglorias de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué seguridad tenemos justamente en el Señor en esto? ¿Qué seguridad tenemos en Cristo de ver que las cosas de este mundo todos son pasajeras, pero lo que Él nos da es eterno? En Cristo Jesús tenemos la vida eterna. No sé si usted compartirá conmigo, pero mira la forma que terminó el libro de Juan, la primera de Juan, ¿cómo terminó esta carta? Juan estaba escribiendo a los hermanos, a los creyentes en Cristo. Estaban escribiendo, no era a cualquier persona, escribió su epístola, su primera epístola. En 1 Juan capítulo 5, el versículo 20 y 21 quiero leer, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él ha venido para esto. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aclara muy bien qué es lo que en realidad somos en Él y lo que hemos llegado a obtener en Él. Y después, ¿cómo termina? Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Guardados de los ídolos. Amén. Llama la atención al culminar. Guárdense de los ídolos, que pueden justamente quitar tu mirada del Señor, te puede apartar del Señor. ¿Y qué sería un ídolo? Cuando pensamos ídolo, directamente pensamos de una estatua o de una imagen. No estamos hablando de estatua ni una imagen muchas veces cuando vamos a hablar de un ídolo también. Tu hijo, tu hija puede ser un ídolo para vos. Tu trabajo puede ser un ídolo para vos. Comida puede ser un ídolo para vos. Guardado de estos, dice justamente. Guardado de estos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una relación personal siempre con el Señor.
Y si hay algo que impide, si hay algo que ocupa el lugar del Señor, son ídolos. Estos son ídolos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, cuidémonos de algo que pueda sustituir lo que el Señor nos ha dado. Como también cuidado con los sustitutos que este mundo ofrece. Todos son pasajeros, lo que el mundo ofrece. Nada es eterno, más todavía cuando se trata de gozo, de alegría. Un momento dado nomás estamos muy alegres, pero después completamente termina. Y muchas veces esa causa de alegría se convierte justamente de lamentos, como ya lo he dicho. Y para terminar justamente esta parte, mis queridos hermanos y hermanas, estamos hablando de vida eterna, de algo eterno, del gozo eterno. Pero, ¿cómo usted hoy definiría la vida eterna? ¿Con qué palabra en la actualidad usted definiría la vida eterna? No puedo decir, una vida que nunca termina, una vida que no tiene límite, una vida que hambre luego. Tenemos justamente claro, y el Señor mismo nos responde en qué consiste la vida eterna. A pronto a desarrollar también. Capítulo 17, el versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. En este consiste, mis queridos hermanos y hermanas, la vida eterna. No se mide del tiempo, se mide de la relación que nosotros tenemos con el Padre a través de Cristo Jesús. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Una unión perfecta con el Padre. Eso es la vida eterna. ¿De qué te sirve obtener larga vida, pero no estar seguro que vas a estar eternamente con Cristo Jesús? ¿De qué te sirve tener 967 años y no pasar la eternidad con Cristo Jesús? Nuestro gozo se consiste de estar siempre en contacto y con buena relación con Él y tener por los siglos de los siglos viendo a Él y gozando en Él por el gozo que Él nos ha dado. Esa es la vida eterna, mis queridos hermanos y hermanas. Esta es la vida eterna. Por eso hoy yo quiero animarle a usted que esa relación íntima con el Señor nunca pierda en tu vida. Nunca pierda. Prioricen primeramente, si usted ya ha sido rescatado de esa tiniebla a su luz, esa intimidad con el Señor no se tiene que apagar en tu vida. Porque eso es lo que el Señor nos está queriendo decir también aquí en el versículo 23 y 24. En aquel día, está hablando de su resurrección, no me preguntáis nada. De cierto digo que todo cuando pidiera el Padre en mi nombre, os lo dará. En aquel día, está hablando justamente de su resurrección, ellos ya no iban a preguntarle nada al Señor. ¿De por qué esto, por qué aquello? Porque ya estaban seguros de lo que quién es en realidad su Señor. Como también ya estaba ya conectado de la venida del Espíritu Santo, asociándose ya con la venida del Espíritu Santo, donde Él lo guiarían a ellos en todo. Por eso hoy también yo quiero animarle a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, es que estudien la palabra del Señor. Es que invierta su tiempo estudiando la palabra del Señor,
porque el gozo también consiste en gran medida con el entendimiento de su palabra, de conocerle más a Él. Esto consiste también en el gozo, de que cada día le conozcamos más a Él, porque Él dice, mi pueblo perece y sufre por falta de conocimiento de mi palabra. Cada día que conoces más a tu Señor, más gozoso vas a estar, más gozo obtendrás, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y dónde encontramos ese gozo? ¿Dónde el Señor revela ese gozo? Tenemos en el Nuevo Testamento que a través de su Espíritu nos ha revelado su palabra. Y si nosotros no estudiamos su palabra, ¿cómo obtendremos este gozo? La única forma de descansar en el Señor en las circunstancias difíciles es conocer su palabra, estudiar su palabra y también practicar su palabra. O si no, no vas a obtener ese gozo, sino siempre vas a estar entristecido porque nunca vas a obtener las promesas de Cristo para tu vida y nunca te vas a tomar de la promesa de Cristo para ti si no conoces la palabra. Porque vamos a experimentar muchas aflicciones en este mundo, muchas aflicciones. No solo uno, ni dos, sino muchos. Por eso le pido, y la palabra del Señor también nos pide, que nosotros clamemos a Él. Porque Él nos dará mejor entendimiento, Él nos dará mejor revelación donde necesitamos conocer más de Él. Él nos promete su gozo para que se cumpla en nuestra vida. Y el 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es la tercera vez que Jesús está mencionando una oración íntima con el Padre a través de Cristo Jesús. En el 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. El 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si pedimos bien y si pedimos conforme a su palabra, el Señor nos dará. El Padre nos responderá si pedimos conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. Él responderá a nuestra oración. Eso es lo que nos dice y nos promete en su palabra. Y cuando eso ocurre, cuando Él nos responda a esa oración, el gozo se aumentará. El gozo se irá aumentándose al comprobar que cuán bienaventurado es tener como Padre al Papá de Cristo Jesús. Cuán bienaventurado es tener como Padre el Padre de Cristo Jesús por causa de Él. Por causa de Él. Esa es la razón por la que el Señor nos anima. Esa es la razón que el Señor nos aclara, que este gozo que nosotros estamos obteniendo hoy, la circunstancia no puede quitártelo. Porque está encima de la circunstancia. Encima. Una necesidad no te puede quitar el gozo de Cristo, porque tu confianza debe estar plenamente en Él. Por eso no sé cuál es tu situación en esta mañana. ¿Cuál es tu aflicción esta mañana? Por causa de este mundo maldito y caído. Con esto no estoy diciendo que tu situación no es importante. No es importante. Sí, es muy importante. Pero quiero decirte a ti
Si usted es creyente, si usted te considera hijo de Dios, si usted te considera parte del reino de Dios, y si usted ya te ha confrontado con tu pecado, si usted ya ha reconocido tu situación delante del Señor, ha entendido que ha estado muerto con tu delito, con el delito y pecado, y que eso te separa de la gloria de Dios, y que ya te ha arrepentido de tu pecado, reconociéndole a Cristo como el único medio de salvación, y que por su misericordia haya recibido perdón de tu pecado, entonces usted no puede estar frustrándose con la situación negativa que está atravesando. No podés seguir frustrándose. Como ya lo he dicho, el gozo del Señor está encima de esos, más arriba de esos, porque Él dice, nadie os arrebatará de mi mano, nadie los quitará ese gozo, nadie te puede separarse de ese gozo. Por eso un cristiano genuino siempre debe estar gozoso, porque ese gozo no es de este mundo, es del Señor. Y si el Señor te haya revelado ya ese gozo, Él ya no te va a volver a quitar porque Él ya te lo dio. Él ya te lo dio. Y Él está vivo. Esa es justamente la seguridad que tenemos. Él está vivo y Él vela por ti y Él vela por mí para que ese gozo siempre pueda estar ardiente. Y si usted cree que está solo, te equivocas. No estás solo. Si eres un hijo escogido por el Señor, no estás solo, porque Él está a tu lado, Él te ve. Él te ve. Él está a tu lado. Él había prometido que nunca nos dejará, que estará en nosotros y con nosotros hasta el fin del mundo. Ese fue lo que Él promete y lo que prometió, y Él cumple lo prometido. Si hoy está cargado, si hoy está cansado, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él dice que Él te va a dar descanso en Él. Si está con muchos problemas, entrégalo al Señor. Usted no lo podrá llevarlos. Deposita en Él tu carga. Deposita en Él lo que usted está atravesando hoy. Y Él te dará gozo. Y un gozo que este mundo no te lo puede quitar. Las aflicciones son pasajeras, pero nuestra relación con el Señor son eternas. Por eso nunca debemos perder esta relación. Y lleno de gozo en Cristo Jesús. Lleno de gozo. Si usted no está queriendo orar, pide al Señor que te dé ese deseo. Porque eso no es buena señal, que ese es parte de su reino. Si no está teniendo buena relación con el Señor, pídale a Él que Él te dé. Porque no es una buena relación que vos estás teniendo una buena relación con el Padre. Porque solamente en Cristo Jesús, teniendo una buena relación con Él, obtendremos buena relación con el Padre. Y teniendo una buena relación con el Padre, Él nos dice el 24, pedid todo y recibiréis. Y el Señor no miente. Pedid y recibiréis, si pedid conforme a su propósito y conforme a sus deseos. Entonces yo le animo esta mañana, que no salga de este lugar así como haya venido entristecido. El Señor te promete que ese gozo nadie te lo va a quitar. Y si lo tiene ese gozo, que se vea en tu rostro al momento de salir de este lugar. Entrégalo todo tu carga, deposítalo todo en Él y Él te lo dará, lo que este mundo no te lo puede dar, vida y vida eterna en Él. Y si estamos fracasando, si estamos fallando y si no estamos plenamente en Cristo Jesús, pídale perdón. Pídale perdón, que Él renueve en ti esa fuerza que usted está necesitando. Que Él renueve en ti lo que realmente usted necesita,
Su Espíritu Santo está en tu vida y usted no puede dejar que el Espíritu se apague por una frialdad espiritual de relación que usted está teniendo con Él. Arrepiéntate de estos pecados y que si hay algo lo cual te está impidiendo tener una buena relación con el Señor. Y ahí donde estás, yo te animo a que pueda inclinar tu cabeza y póngate a cuenta con el Señor para que el gozo del Señor sea tu fortaleza hoy y siempre. Oremos. Oh Santo Dios, tú has prometido, Señor, que estaría en nosotros y con nosotros hasta el fin del mundo. Como tú nos has prometido, Señor, que nada ni nadie nos arrebatará de tu mano. Como también tú nos has prometido que el gozo que tú nos das no puede apagar la circunstancia de este mundo. Esa es la seguridad que tenemos en ti, oh Dios. Por eso hoy pedimos perdón, Señor, por no tener una buena relación contigo, por no estar teniendo un buen tiempo de oración contigo. Porque sin oración no hay relación contigo, Señor. Ayúdanos a que sea tú el que nos siga revelando a través de tu palabra, a través de la oración, de lo que tú quieras hacer en nuestra vida y la forma que tú quieres usar nuestra vida, oh Dios. Y tu iglesia, Señor, presente. Oh Padre, pon el deseo de orar, Señor, el corazón de tu pueblo, Señor. Pon el deseo de buscar tu rostro, Señor. Pon el deseo, Señor, de venir a orar, Señor. Pon el deseo, Señor, de que se pueda, Señor, ver en ellos que estás vivo, Señor, de buscar una buena relación contigo, Dios. Despierta, Señor, a tu pueblo dormido, Señor. Despierta, Señor, a tu pueblo manantial de vida. A que el tiempo de oración unánime se vea en este lugar, Señor. Mostrando una buena relación contigo, Dios. Danos de ti, Señor. Danos más de ti, Señor. Y aleja en nuestra vida, Señor, lo que impide que tengamos una buena relación contigo. Aleja en nuestra vida los ídolos de este mundo, Señor. Porque tú ya nos has dado vida eterna, Señor. Ayúdanos a invertir el tiempo de las cosas eternas, Señor. Y haz esas obras en nuestra vida, Señor. Porque solamente tú puedes hacer, Señor. Siga poniendo en nosotros, Señor, el querer y el hacer. Que tu Espíritu Santo siga poniendo en nosotros el querer y el hacer conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor. Y siga transformando, siga reformando este pueblo, Señor. Y siga transformando esos duros corazones. Porque solamente tú puedes hacer. Gracias, Señor. A la vez también por lo que tú ya has hecho y por lo que seguirás haciendo. A favor nuestro, a favor de tu iglesia y a favor de tu pueblo.